puedes preguntar, ¿y por qué este altar? Pues bien, a modo de celebración por el inicio del Festival de Sitges, mejor festival de cine del universo, quería rendirle un homenaje al que seguramente es el actor más querido del público que llena el festival, al único actor que ha conseguido que me gaste los tickets de filming para tragarme monjones como este, este, I don't know. Family? Wife and daughter, you like? Oh, beautiful. Oops, they're dead. o este. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Open my eyes! My eyes! Ah! Y es que si le dejas, Nicolas Cage tiene la capacidad de entretenerte y hacerte feliz por mucho que la película en la que salga sea un zurullo, que por otra parte suele ser bastante normal. Y eso es porque él no interpreta, él siente. Y por eso este vídeo se llama Novosa Manic. Mi idolatría hacia Nicolas Cage comenzó con este libro. Mezcla un tono de humor y sátira con una admiración genuina, y creo que es precisamente lo que compartimos todos los fans de Cage. ¿Nos podemos reír de sus actuaciones? Pues sí, pero siempre teniendo en cuenta que ese es otro aspecto de su actuación que nos hace tremendamente felices y por lo tanto otro motivo más para venerarle. En este libro, que es una joya, no solo se repasan las 100 primeras películas en las que aparece, con las de este año ya son 116. También se hace un pequeño repaso de su vida, donde nos cuenta por ejemplo que su primera interpretación fue de niño en el colegio. Al parecer había algunos abusones que osaron molestar a Nick, entonces él se tomó la venganza como mejor sabe. Le cogió prestada ropa a sus hermanos mayores, se engominó el pelo hacia atrás y se hizo pasar por un primo imaginario del mismo, un chulo más chulo que los abusones, a los que amenazó y desde entonces estuvieron más suaves que el algodón. También se hace un repaso de la evolución de su pelo o los distintos vestuarios que ha llevado, que tiene mérito llamar más la atención paseando por la calle que mostrándote en pantalla. Por cierto, en este vídeo no pretendo mostrar toda la carrera de Nicolas Cage, ya hay muchos así, solo intentar entender su forma de interpretar. No os voy a resumir 116 películas, no os preocupéis. Pero yendo a lo que importa, Nicolas Cage nació, como ya casi todo el mundo sabe, con el apellido Coppola. Y sí, su tío es Francis Ford Coppola. Y como él quería destacar por sí mismo, se cambió el apellido por Cage, por Luke Cage, de quien Nick era fanático. El caso es que él no quería ser solo un producto del nepotismo, él siempre quiso ser artista, y la mejor forma de resaltar era crear un estilo propio. Según sus propias palabras, en una entrevista de promoción de la película Ghost Rider, así explica su propio método. You've developed an acting discipline that you've referred to as nouveau shamanic, is that correct? Yeah. What are the core principles? I've been told that all actors really hail from the early medicine men and the shamans in the villages pre-Christianity, where they would put on masks and act out, and really they were probably pretty crazy, but they would go in and find answers to questions. Today you're called psychotic if you do that, but it's all semantics. So what I would do is I'd put on Afro-Caribbean paint, like a white and black paint, and black out my eyes so I look like this sort of Afro-Caribbean voodoo icon. And then I would sew in bits of Egyptian artifacts that were thousands of years old into my costume and gather some onyx or tourmaline or something that was meant to have vibrations. And who knows if it works or doesn't, but for me it was an idea of like trying to stimulate my mind or trick my mind into believing I was this character from another dimension. And I would walk on the set and then wouldn't speak to anybody, wouldn't say a word, so I projected this aura of horror, which created fear in my fellow actors, which then inspired me to believe I really was this character. Quizás se entiende regular, pero podemos sacar varias conclusiones. Una, él es un actor del método. Quiero decir que necesita vivir su personaje. Pero no solo necesita vivirlo, sino que necesita traerlo hacia su alma, y para ello lo nutre con múltiples técnicas. Obviamente esta explicación parece que proviene más de un loco que de un actor, pero repasando algunos de sus papeles podemos entenderlo mejor. Su primer papel no fue para una película. Es el piloto de una serie sobre adolescentes donde Nick ya nos muestra algunas características de sus actuaciones. Mira qué energía. Yeah, I saw your booking for today. Yeah. Oh, have a donut. Yes. Y esos piños. Más tarde hablaré de sus dientes de nuevo. El piloto no prosperó y la serie nunca se llevó a cabo. Después de hacer de extra en una película llamada Aquel excitante curso, llegó su primer papel protagonista en Valley Girl, una película muy de los 80 en la que una chica popular abandona a su novio para irse con un rockero puncarra, que no es ni más ni menos que Nicolas Cage. Aquí iba teniendo más claros sus ademanes, el grito, los gestos, el alcohol, Hit me with that brick.
I'm dying. Just put me out of my misery. La ira. El caso es que el papel gustó tanto a su tío que le llamó para sus siguientes películas. Ya había rodado con él La ley de la calle, o Rumblefish. En ella interpreta a Smokey, un personaje secundario que no le permite lucirse demasiado, al que le sigue el de Nicky en Adiós a la inocencia, o Racing with the Moon, donde se marca este momento tan suyo. When she dances by. Después llegó Birdie, donde actúa como protagonista. Yo he visto esta película y la verdad que no me dejó mucho pozo porque no me acuerdo casi de nada, y eso que ganó el premio del jurado del Festival de Cannes. Lo que recuerdo es que un tío raro se obsesiona con los pájaros y que Al, el personaje de Nick, va a la guerra de Vietnam y vuelve de esta guisa. Ah sí, y que antes le da tiempo a disfrazarse de paloma. Como Nicolas Cage vuelve de la guerra de Vietnam herido en la cara, tiene que llevar estas vendas y al parecer pensó que para mimetizarse con el personaje lo peor que podía hacer era llevar las vendas consigo todo el rato, rodase o no. Esto le produjo problemas para comer y perdió bastante peso. Además se propagó el mito de que para sentir el dolor del personaje tomó la decisión de quitarse 2 dientes, así a las bravas, sin anestesia ni nada. Y resulta que es cierto. Pero es que no fue una decisión artística del todo. Nicolas Cage en 1984 tenía 19 años, seguía teniendo 2 dientes de leche aún, y parece ser que aunque inducido por el personaje, se los quitó pero con un dentista, como es debido. Después llegaría una película en la cual, para mí, llega su primer ejemplo a destacar del Novosa Manic. Peggy Sue se casó. Está dirigida también por su tío, que tuvo que insistirle en lo suyo para que aceptase el papel, para lo cual puso una condición: crear él mismo su personaje. No sé si Coppola no se arrepintió después del resultado. Y es que esta película llegó a España como casi todas doblada, pero escucha su voz en el idioma original. What time is it? Holy cow. It's late. Oh, God. Por alguna razón pensó que esta era la voz propicia para encarnar al chico más popular de un instituto estadounidense de los 50. Por lo visto, Kathleen Turner terminó hasta el... Alguien que estaba viendo la actuación de Cage en pantalla quedó horrorizada y al mismo tiempo maravillada, algo que solo él puede lograr. Era ni nada más ni nada menos que Cher, que dijo de la película que era como un accidente de coche. Terrible, pero no puedes dejar de mirarlo. Así que Cher, que estaba a punto de rodar Hechizo de Luna, o Moonstruck, en 1987, convenció a Norman Jewison, director del mejor musical de la historia, Jesucristo Superstar, pero eso es otro tema, para darle el papel protagonista masculino a Nicolas Cage. El hombre dijo que sí, y Nick llegó un día a hacerle la propuesta sobre el personaje. Se lo imaginaba con acento de Brooklyn, pero con la voz de Jean Marais en La Bella y la Bestia. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez vos moindres caprices. Como era de esperar, le dijeron que esa última idea mejor no hacerla, pero que se podía quedar con el acento de Brooklyn, y él pareció quedarse contento así. Y en esta película nos regala uno de sus momentos estelares, en el que utilizó un extracto de Metrópolis de Fritz Lang como inspiración. I lost my hand! I lost my bride! Johnny has his hand! Johnny has his bride! You want me to take my heartbreak, put it away and forget? Y es que va a utilizar mucho durante su carrera para construir a sus personajes al expresionismo alemán. Esta corriente del cine mudo tenía un sentido en su momento, y es que precisamente por ser cine mudo se exageraban las expresiones y ademanes, pero llevadas al cine moderno a veces queda un poco, digamos, excesivo. Entre estas dos películas rodó también en 1987 una comedia de las que suele gustar tanto a quienes amamos a Nicolas Cage como a quienes lo odian, y no es otra que Arizona Baby, o Raising Arizona, de los hermanos Coen. Cage audicionó para este papel 20 veces, porque cada vez que hacía la prueba, los directores empezaban a partir de risa y cuando terminaba le decían: perdónanos, pero no hemos podido prestarte atención porque nos estábamos partiendo el culo. Así que tenía que volver en la siguiente ocasión y repetir la misma prueba. Finalmente, como es obvio, consiguió el papel. Lo primero en lo que pensó al leer el guión fue en el pájaro loco, y toda su caracterización se basó en ese personaje. Hasta lleva un tatuaje suyo en el brazo. He buscado si se lo tatuó de verdad, pero solo he conseguido encontrar fotos como esta, y ahora veo mi cuerpo como un lienzo que pintar. También se inspiró en las comedias físicas del cine mudo, y hay que decir que esta inspiración es más que coherente viendo la película. No ganó ningún premio, pero hizo que su carrera siguiese avanzando hacia donde él quería. Y después, en 1989, vino una de las joyas de la corona de la carrera de Nicolas Cage, Besos de vampiro, o Vampire's Kiss. Es difícil elegir qué fragmento quiero poner en el vídeo. Pondría la película entera, de pe a pa. Y es que el tío aquí iba a 10 gestos por segundo más o menos. Para mí es especial, porque con ella empezó mi enfermedad. Y debo reconocer que la primera vez que la vi pensé: ¿pero qué mierda es esta?
pero al conocer más su estilo interpretativo lo vas entendiendo poco a poco y al menos para mí se ha convertido en una de las películas más graciosas que he visto nunca. I'm a vampire. Kill me. Kill me. Sin meterme mucho en el argumento, Nick interpreta a un ejecutivo al que una noche muerde una vampira y vemos su conversión a lo largo de la película. Además es la favorita del propio Cage, que se lo pasó como un niño pequeño componiendo este personaje. Y hay que reconocer algo, nadie se ha atrevido a experimentar tanto en la actuación como él. Así lo dijo, por ejemplo, Ethan Hawke, que comentó que no se veía algo así desde lo que había hecho Marlon Brando, que introdujo un estilo mucho más natural. Y Nicolas Cage tuvo la suerte de dar en esta película con un director que estaba de acuerdo con la teoría de que debería haber más formas de interpretación, igual que hay múltiples formas de expresión artística. Con lo cual se juntaron el hambre y las ganas de comer y el resultado es esta película. Esta escena, por ejemplo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huh? That's all you have to do. I never misspelled anything. Not once, not one time. Está totalmente preparada y coreografiada como lo cuenta él mismo. Al parecer la ensayó muchas veces en un hotel junto a su gato, y lo llamó algo así como el estilo Jagger, por el cantante, Mick Jagger. Llegó a comprometerse tanto con el papel que esta escena es totalmente real. Y lo peor es que la repitió 2 veces, aunque la toma que se utilizó en el metraje fue finalmente la primera. Además, grabaron múltiples escenas en las calles de Nueva York con lentes de largo alcance, con lo cual la gente pensaba que Nick era un loco más suelto. Desgraciadamente para él, esta película no se entendió como él quería, y se utilizó durante muchos años en internet como un meme. De hecho, él mismo se convirtió en un meme, pero aún es pronto para eso. Hizo unas cuantas películas más, de media estrena 4 largometrajes por año, que no me interesan tanto, pero en 1990 le reclutó David Lynch, otro que está regular. Quiero aprovechar para reivindicar el mejor episodio de una maravilla que no creo que haya tenido mucha repercusión, Capítulo 0, creado por Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que dedican precisamente a Nicolas Cage y su relación con Lynch y la obsesión por hacerse con un Oscar el episodio El pez dorado, en el que Nicolas Cage encuentra un GPS con la voz de Amaral, que le puede conducir hasta donde quiera y no solo a lugares físicos. Si no lo has visto, ya lo estás buscando. En esta película, en contraposición con Besos de vampiro, cambió en algo, y es que aprendió a relajarse y a componer el personaje sin tanta preparación previa. Su inspiración para este papel fue el mismísimo Elvis, a quien siempre admiró y que aunque el cantante no pudo darse cuenta porque ya estaba... fue su suegro, ya que se casó con su hija Lisa Marie Presley, quien a su vez fue también esposa de Michael Jackson. Menudo historial tenía la amiga. Su aportación al personaje, además de este baile... y estos golpes de karate... fue la chaqueta de piel de serpiente, que era suya de verdad y que la incorporó como un homenaje a Marlon Brando en piel de serpiente. A Lynch, como no podía ser de otra manera, le pareció bien. Como toda película de David Lynch, no está hecha para todo el público, pero es otra de las que suele poner de acuerdo a todo el mundo y la verdad, que gusta. Aquí toca pegar un salto temporal hasta 1993 para llegar a El riesgo del vértigo, o Deadfall. Esta película es una auténtica locura. Ya empieza a desvariar desde la promoción. El cartel de la película es este. Y la caracterización de Nick en la película, esta. Como que no tiene mucho que ver, ¿no? La dirigió Christopher Coppola, el hermano mayor de Nicolas Cage, así que te puedes imaginar las licencias que le dio este parentesco para hacer lo que le diese la gana. La película es mala, pero mala, difícil de ver. Pero Nick tiene ese don de convertir la mierda en oro con sus apariciones y sus momentos en pantalla eclipsan todo lo demás. La peluca, el bigote y la nariz se notan que son más postizos que los labios de Yola Berrocal, y aquí lleva el histrionismo hasta el límite. Es que es increíble. Esta es la escena que más gracia me hace de toda su carrera, y tiene mérito, ¿eh? Eddie,
Tiene una curiosidad, y aquí se viene un spoiler que creo que no le va a importar absolutamente a nadie. Y es que el personaje de Nick, pero eso poco le importó, y en Arsenal, una película de bajo presupuesto del año 2017, lo resucitó porque sí, donde nos deja otros grandes momentos, y donde además, a su hermano, el que dirigió Deadfall, precisamente. 2 años después llegaría una interpretación que marcó su carrera, la de Ben Sanderson en Living Las Vegas. Su papel, el de un guionista que tras vivir de fracaso en fracaso, decide terminar con su vida por medio de su gran vicio, el alcohol, está abordado desde un punto más natural que de costumbre. Aquí nos demuestra que él también sabe actuar desde la contención por momentos, lo que no quiere decir que no tenga sus ataques de intensidad. Maybe I shouldn't breathe so much, Terry. Es curioso, pero para mí no es ni de lejos su mejor interpretación. Pero el caso es que le valió el Oscar, el Globo de Oro y la Concha del Festival de San Sebastián. Preparó su papel con borrachos de verdad, tanto que tuvo lo que él llamó un coach del alcoholismo, un poeta llamado Tony Dinkman, que en ese momento de hecho era un alcohólico de verdad. Le pareció interesante emborracharse aunque fuese solo para una escena. Ya sabes, esto también es experimentar. Y la escena elegida fue esta. No! Fuck you! Fuck! A Elizabeth Shue le peinó una ceja. El éxito individual que tuvo con esta película le abrió las puertas de los blockbusters, los éxitos de acción de finales de los 90, como La Roca con Sean Connery, Conner, la que nombro a título personal como su peor interpretación. I said, put the bunny back in the box. Es que es terrible. Eso sí, la película en sí es divertidísima y con un elenco que te caes para atrás. Y tras ella llega otra joyita, Cara a Cara, o Face Off. El argumento, si alguien ha vivido en la selva amazónica durante todos estos años y no la ha visto aún, es que para que un policía capture una banda mafiosa o algo parecido, debe cambiarse la cara con un delincuente de dicha banda. Pero no con un delincuente cualquiera, uno con el que ya tiene su propia guerra personal. Todo se desmadra cuando el criminal se despierta con la cara de un policía. Aquí Nick nos regala algunos de sus mejores momentos en pantalla. Imagínate lo que debió ser para él poder interpretar a una persona a la que duermen y se despierta con la cara de Nicolas Cage. Pues normal que te quedes así de tieso. Me encanta ver esta película porque a Nicolas Cage se le ve pasárselo genial todo el rato. Y al mismo tiempo, a Travolta pasarlo un poco mal. Y es que el mil hojas interpretativo de ser Travolta interpretando a un personaje que es Nicolas Cage, joder, a ver. Y es que el mil hojas interpretativo de ser Travolta interpretando a un personaje que es Nicolas Cage con la cara del propio Travolta no debe ser fácil. Nick en principio rechazó el papel por tratarse de un villano, y es que a él no le gusta ser el malo de la película. Pero cuando supo lo del cambio de caras, aceptó. Esta película fue un éxito, y aunque aún no se ha determinado cuándo, se supone que saldrá la segunda parte. Esperemos que sí. Durante estos años siguió cosechando éxitos taquilleros, del que destaco Ojos de Serpiente o Snake Eyes, donde se marca un papel con la intensidad de sus primeros años. Un derroche increíble, sobre todo al principio de la película en un plano secuencia de casi 20 minutos. Go Tyler! Go Tyler! Go Tyler! Go! Go Tyler! Go Tyler! Go Tyler! Wow! Lincoln Tyler! Por lo visto, la película iba a terminar con los dos protagonistas arrollados por un tsunami. Por suerte o por desgracia, ese no es el final del metraje. Dando otro pequeño salto temporal, llegamos a una de mis películas preferidas de su filmografía, y la que nombro bajo mi criterio como su mejor actuación. Pero de lejos, vamos. Charlie Kaufman escribió un guión distinto a todos sus demás guiones por un pequeño detalle, y es que habla de sí mismo. Spike Jonze dirigiría la película, el director que quizá mejor sabe leer a Kaufman, autor también de Cómo ser John Malkovich, Malkovich. Y gracias a quien tomó la decisión que hizo posible esta película, Nicolas Cage la protagoniza interpretando a dos hermanos gemelos. ¿Qué es mejor que un Nicolas Cage? Pues obviamente dos Nicolas Cage. Y aquí se sale. Es capaz de interpretar a los dos personajes siendo totalmente distintos en sus personalidades. Charlie, el protagonista, tímido, acomplejado y superado por la vida en general. Y a su hermano Donald, mucho más carismático, histriónico, pero comedido si lo comparamos con lo que es Nicolas Cage. No diré mucho del argumento porque es mejor que la veas y la disfrutes, pero sí contaré que Nick se inspiró en el propio Charlie Kaufman, a quien grabó en cintas para estudiarlo en su casa. Al terminar de rodar, las prendió fuego para que nadie más pudiese ser testigo de lo que había grabado.
Además engordó casi 10 kilos, y esas cosas en Hollywood encantan. Gracias a su interpretación consiguió su segunda nominación al Oscar, igual que sus compañeros de reparto Meryl Streep y Chris Cooper. Con la diferencia y la gran injusticia de que ellos dos sí ganaron la estatuilla, pero Nicolas Cage no. Los gastos tontos de Nicolas Cage empezaron a pasar factura a su bolsillo durante esta época. Se compró 2 islas. Es lo que tienen las islas, que cuando empiezas ya no puedes parar. Una serpiente de 2 cabezas, un castillo en Inglaterra, el cráneo de un dinosaurio y una tumba en Nueva Orleans con forma de pirámide. Estos gastos hicieron que no tuviese muy en cuenta sus atribuciones con la hacienda estadounidense, con la que contrajo una deuda importante. Por eso empezó a aceptar proyectos a cada cual más loco, y este criterio para aceptar películas con la tontería se iba a estirar unos 15 años en su carrera. Por suerte pudo salpicar esta época oscura con proyectos que merecen mucho la pena, como Teniente Corrupto, del año 2009, película que dirigió Werner Herzog, el de todas las películas famosas de Klaus Kinski y casi su enemigo acérrimo. Aquí Nick interpreta a, como bien dice el título, un teniente corrupto, pero que además está hasta arriba de... En esta película no se inspiró por medio de los polvos recreativos, pero en su lugar utilizó sacarina en polvo, y cuando se cortaba la escena él seguía en personaje, es decir, inhalando. Por lo cual, el elenco sí que pensaba que estaba tomando sustancias, y como para no pensarlo con esa intensidad. En 2010 hace un pequeño papel en Kick-Ass. En la primera prueba de vestuario llegó con la idea de imitar la voz y los gestos de Adam West en la serie de Batman de los 60, y al director la idea le entusiasmó. También fue idea suya lo del bigote, que le debía apetecer, yo qué sé. Y nos deja otra escena mítica, la última de su personaje además. Después de hacer mucha purria durante estos años, como las peores películas de la historia de Marvel, dos películas con pelo largo y alguna chaladura más, en 2017 actúa en una película que para mí marca un nuevo rumbo en su carrera, básicamente la de elegir bien sus proyectos. La película en cuestión es Mom and Dad, una mezcla de comedia y terror en la que los padres sienten la pulsión de... a sus hijos. Los ataques de ira siempre se le han dado bien a Nick, y aquí de nuevo vuelve a lucirse cuando le toca sacar toda esa energía. Quedó tan contento con el rodaje que dijo que había sido la película en la que él había estado presente que más le había gustado en los últimos 10 años. Destaca la escena en la que se carga un billar mientras canta una canción infantil. Esto salió de esa cabecita, os lo digo yo. El año siguiente, en 2018, llega mi película preferida de Nicolas Cage, y una de mis preferidas en general, Mandy. Panos Cosmatos, el director, cuya película preferida, por cierto, es Besos de vampiro, le ofreció el papel del villano de la película, pero recordemos que a Nick no le gusta ser el malo. Sin embargo, le encantó el guión, y él mismo dio la idea de interpretar a Red, el protagonista. La película es una pasada, muy poderosa en lo estético, icónica en sus detalles, con una banda sonora alucinante y con una historia de venganza y violencia que casi no te deja respirar. En el Festival de Sitges de ese año ganó el premio a Mejor Dirección, y Nicolas Cage acudió en persona. Si en algún momento se inventa una máquina del tiempo, este será mi primer viaje temporal sin ninguna duda. Para esta película, Cage contó con un entrenador de gritos. Te preguntarás, ¿eso existe? Pues parece que sí, aunque se lo haya inventado el mismo Nicolas Cage, que sintió que necesitaba su ayuda para esta genialidad. Calzoncillos slip, camiseta de tigres y a grito pelao, si es que es el mejor. Al parecer, para esta escena utilizó el dolor que le produjo cortar con su pareja de 14 años. Si yo soy ella, vuelvo con él después de verle gritar. Cosmatos le sugirió a Nick que se inspirase en Jason para su papel, el asesino de Viernes 13, y resulta que en un momento de la película, Mandy dice que viven en Crystal Lake, donde tiene lugar la película Viernes 13, de hecho. En 2019, Richard Stanley, un director que tenía una proyección muy buena, pero al que le asignaron el proyecto de la isla del Dr. Moreau,
película que se encargaron de destrozar Marlon Brando y Val Kilmer y que sirvió para que echasen al director y casi terminasen con su carrera, dirigía Color Out of Space, basada en un cuento de Lovecraft. A Nicolas Cage, como no podía ser de otra manera, le encanta el autor estadounidense, así que aceptó encantado. Se inspiró para su personaje en otros relatos de Lovecraft y en su propio padre, con quien solía leer estos relatos cuando él era pequeño. Stan Lee, cuya película preferida también es Besos de vampiro, le animó a incluir algunos gestos y voces de esa película y Cage aceptó. En 2020 protagonizó la película Pig, el debut de Michael Sarnowski. Es una de las que mejor crítica tiene de sus películas de los últimos años, pero a mí, no sé bien por qué, no me gustó. Aquí interpreta a un ermitaño que vive junto a su cerdo con el que busca trufas y al que un día secuestran. Lo interesante de su papel es que es todo contención. Apenas tiene líneas de diálogo, de hecho, y en este contexto también logra convencer. En 2022 se estrenó El insoportable peso de un talento descomunal, donde se interpreta a sí mismo. Como compañero de elenco cuenta con Pedro Pascal, que en la realidad, como en la propia película, es un fanático de Nicolas Cage. La verdad que la película se queda a medias. A Nick le ponen un CGI rarísimo que no luce nada cuando se interpreta a sí mismo de joven. You're Nick fucking... Y además cuenta con uno de los peores villanos de sus películas, que no es otro que Paco León. En 2023, Christopher Borgli escribe un guión que termina produciendo A24. Su título es Dream Escenario. El argumento trata de un profesor de universidad muy aburrido, que sí, es Nicolas Cage, que estrena Calva con rodapiés, que por cierto, como en muchas de sus películas fue una idea propia, con el que de repente empieza a soñar gente de distintos lugares del país. Nicolas Cage encara esta interpretación con una madurez que al menos a mí me parece nueva, mucho más sutil en todos sus gestos, logrando tener una vis cómica que se sustenta en su falta de carisma, o sea, todo lo contrario a lo que es en realidad Nicolas Cage. Este papel se le ofreció a Ari Aster, director de Hereditary o Midsommar, que es productor de la película, y que casualmente es con quien Nick desea más trabajar en el futuro, ojalá que se dé. Al parecer, después de esta película, Cage pensó en la retirada, ya que la trilogía de Pig, El insoportable peso de un talento descomunal y esta misma le parecía un gran colofón, pero por suerte le llegaron ofertas que no pudo rechazar. Dos westerns, que eran su propio anhelo, ya que nunca había actuado en uno, y Renfield, donde podría interpretar a uno de sus ídolos, Drácula. La película tiene momentos graciosos y el gore le queda muy bien con ese tono, pero es bastante pedorra en general. Sin embargo, como todo lo que toca Nick, cuando él aparece, la película se hace más grande y mejora. Se inspiró en Bela Lugosi y en Christopher Lee, y se nota desde luego. El comienzo es un homenaje de hecho al actor austrohúngaro, y si la película tiene algo malo es que el tiempo que aparece Cage en pantalla no es el suficiente. Y aunque me da pena, voy a hablar de la última película que he visto de Nicolas Cage, la que le encumbra ya en el Olimpo de los mejores actores y de esta burra no me baja a mí ni Dios. La película Long Legs basó su campaña de marketing en no querer mostrar precisamente lo que sería Nicolas Cage en el metraje. Eso, junto a algunas performances en eventos públicos televisados y carteles enormes, hizo que tuviese una gran acogida. Sin querer contar mucho porque es una de mis películas preferidas desde el momento en que la vi, diré que aquí Nicolas Cage vuelve a encarnar un villano, aunque todo es mucho más complejo que eso. La película es un ejercicio constante de crear climas incómodos, de generar una sensación de peligro y mal rollo que te invade. Nick para este personaje se inspiró recordando a su madre en el momento en el que sufría demencia. Llegó a esta conclusión después de hablar con el director, que le dijo que esta película estaba escrita para sus padres. Aquí Nick vuelve a experimentar, y sabe retorcer todos sus modos y tics a los que nos tiene acostumbrados hasta un punto terrorífico. Y vaya que sí funciona. En una entrevista promocional, el propio Nicolas Cage contó que en un momento fue uno de esos actores atormentados por sus propios personajes, pero que desde hacía un tiempo sabe componerlos y dejarlos en el plató sin llevárselos a casa. En la actualidad tiene otras dos películas por estrenar, The Surfer y Arcadian, película que ver en el Festival de Sitges. Con este vídeo, que no tengo la esperanza de que nadie lo vea entero la verdad, solo intento que se reconozca un poco más el talento de Cage, que en algún punto se convirtió en un meme andante y en un actor poco respetado por el gran público. Y lo cierto es que te guste más o menos, es un actor muy interesante y que lo deja todo por sus personajes. Si te ha gustado lo que has visto, suscríbete que es gratis, dale me gusta que tampoco cuesta nada y cuéntame cuál es tu película preferida de Nicolas Cage. Y si no... ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! En alto de todo el mundo.